Gloria al Señor, amados hermanos. Les saluda su hermano Mar Jesús May Torena para recordarles que adquieran la novena navideña aquí en La Voz de María. Estamos aterrizando de Santa Cruz, Bolivia, donde estuvimos una semana predicando allá en La Mansión, ese centro de evangelización carismático. Así que recuerden, la novena navideña, ahí la pueden adquirir en La Voz de María. Y recuerden, ánimo pueblo de Dios, y nada de andar con carita de chicles aplastados. ¡Ánimo! Lo recibirás y declaro victoria. Declaro. Gloria al Señor, amados hermanos, pues estamos en esta reflexión sobre el Espíritu Santo, fuente de sanación. Y hay algo que nosotros tenemos que tener muy claro, la importancia del Espíritu Santo en nuestra vida, partiendo desde el Catecismo Católico en el numeral 684. Y miren lo que nos dice la Iglesia, que es madre y maestra. El Espíritu Santo, con su gracia, es el primero que nos despierta en la fe y nos inicia en la vida nueva, que es que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Qué importante es el Espíritu Santo en nuestra vida, partiendo del numeral 684 del Catecismo Católico. Fíjense lo que dice, vuelvo a repetir, el Espíritu Santo con su gracia es el primero que nos despierta en la fe. ¿Por qué el Espíritu Santo es fuente de sanación? Porque sin la fe nosotros no podemos sanar. La fe es el corazón del milagro, porque la fe nos impulsa a creer cosas extraordinarias, porque así nos los enseña la Iglesia a través del Catecismo en el numeral 179. La fe es un don sobrenatural de Dios. La fe es un don sobrenatural de Dios. A través de la fe se consiguen cosas sobrenaturales. Pero aquí viene la segunda parte, porque les decía la importancia del Espíritu Santo en la sanación. Para creer, el hombre necesita los auxilios interiores del Espíritu Santo. Para creer, el hombre necesita los auxilios interiores del Espíritu Santo. Sin la gracia del Espíritu Santo no nos podemos abrir a aquel que es la fuente de toda sanación, que es Jesucristo. Y nos los acaba de decir el Catecismo en el numeral 684. Es la fe como un don del Espíritu Santo que nos mueve a creer en aquel que es el camino, la verdad y la vida. Ahora, nosotros estamos en una lucha diaria, es un combate diario, y nosotros tenemos que poner nuestra mirada en no retroceder a nuestra antigua vida de pecado. No podemos pretender ser sanos sin la gracia y el don del Espíritu Santo. Veamos lo que nos dice San Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 1. Cristo nos ha liberado para que disfrutemos de la libertad. Manténganse pues firmes y no permitan que los conviertan de nuevo en esclavos. O sea, podemos volver a la esclavitud, podemos volver a la enfermedad del alma, podemos volver a ese vacío que nos destruye, que nos amarga, que nos incomoda, y por eso tenemos que pedir siempre la gracia y el poder del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos da la certeza que en Cristo somos más que vencedores. Estamos en un combate espiritual, estamos en una lucha diaria contra nuestra propia miseria. ¿Y por qué la importancia del Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo nos viene a desenmascarar, porque el Espíritu Santo nos viene a revelar la verdad. ¿Y cuál verdad nos regala el Espíritu Santo? La verdad de nuestra propia miseria. Miren, este año, el 28 de marzo, el Papa nos hablaba en el tiempo de Cuaresma. Estas palabras nos las decía un miércoles. Y miren lo que decía el Papa Francisco. Y estos cristianos falsos terminan mal. Terminan mal. Existen falsos cristianos, esos que dicen Jesús no ha resucitado, Jesús no ha resucitado, y quien proclama que Jesús no ha resucitado está muerto. Y mire lo que dice, el corrupto hace como que es una persona honrada, pero en el fondo tiene su corazón podrido. Y esto es una realidad, y es una realidad muy triste y dolorosa.
El Espíritu Santo nos da la certeza de poder descubrir nuestra propia miseria. El Espíritu Santo nos da la certeza de la fe para que podamos entender que nosotros podemos ser victoriosos en el poderoso nombre de Jesús. Sin la gracia del Espíritu Santo no podemos avanzar. Nos quedamos truncados en nuestra propia historia de dolor, en nuestra quejabanza, en nuestra propia miseria, en nuestra propia tristeza, en nuestra propia desesperación. ¿Y saben por qué? Porque esa es una mentalidad de derrotados. Esa es una mentalidad de derrotados. En cambio, el Espíritu Santo nos da la certeza de que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y que en Jesucristo somos más que vencedores. Cuando tú te abres a la gracia del Espíritu Santo, estás disponiendo tu corazón para ser un guerrero, para ser una guerrera. Porque cada uno de nosotros fuimos comprados con la sangre del Cordero. Pero ¿saben para qué? Para ser victoriosos. Porque a través de la victoria que conseguimos en Cristo Jesús, por medio del Espíritu Santo, glorificamos al Padre. Mira lo que dice San Agustín. El mundo fue creado para gritar la grandeza y la anchura del amor de Dios. Todo fue creado para gritar la gloria de Dios, pero el que mayor capacidad tiene de gritar esa gloria es el hombre vivo, dice San Agustín. El hombre vivo, el hombre que cree lo imposible a través del don de la fe. ¿Y quién nos da el don de la fe? El Espíritu Santo. Por eso San Agustín nos dice estas palabras muy claras. El Espíritu Santo es por lo tanto aquel que adiestra nuestras manos para la batalla y nuestros dedos para el combate. El Espíritu Santo es el único que nos puede dar una mentalidad de guerreros. El Espíritu Santo es el único que nos puede dar una mentalidad de hombres victoriosos, de mujeres victoriosas. Es el único que te va a convencer que en medio de la adicción de tu hijo, en medio de la desesperación, de tus temores, de tu pasado, de tu dolor, el Espíritu Santo es fuente de sanación. Porque viene a sanarte y viene a liberarte de todo ese pasado que te está mutilando y no te permite ser feliz. Cada uno de nosotros fuimos rescatados, dice San Pablo, pero no para volver a esa vida de pecado, no para volver a la esclavitud, no para volver a la enfermedad. Tenemos que cuidarnos, esa es la advertencia. Repito nuevamente, Gálatas capítulo 5 versículo 1. Cristo nos ha liberado para que disfrutemos de la libertad, para que seamos la gloria del Padre. Manténganse pues firmes y no permitan que los conviertan de nuevo en esclavos. Hermanos, el Espíritu Santo nos da la certeza de ser hombres y mujeres victoriosos, que estamos llamados a desenmascarar nuestro propio yo, que estamos llamados a desenmascarar nuestra propia miseria, que estamos llamados a desenmascarar todo eso que llevamos oculto y que no nos permite ser feliz. Por eso la importancia del Espíritu Santo, por eso el enemigo, nuestro adversario Satanás, no quiere que conozcas, no quiere que yo conozca al Espíritu Santo, porque quiere que vivamos hundidos, que vivamos en la depresión, en la tristeza, en la angustia. Y tú y yo no fuimos creados para vivir en la quejabanza, en el dolor. No, fuimos creados para hacer la gloria del Padre. Fuimos creados para dignificarnos. Fuimos creados para ser un testimonio vivo de que tenemos un papá. Ese Padre que nos ama con amor eterno. Entonces, la importancia del Espíritu Santo. Ante estas palabras de San Basilio, mira lo que dice San Basilio. El diablo ha perdido su poder en presencia del Espíritu Santo. Ojo con eso. El diablo ha perdido su poder en presencia del Espíritu Santo. El diablo ha perdido su poder en presencia del Espíritu Santo. Palabras de San Basilio, que las digo y las dejé bien escritas en el libro La oración sanadora en el Espíritu Santo de su servidor. El diablo ha perdido su poder en presencia del Espíritu Santo. ¿Y sabes por qué? ¿Y sabes por qué el Espíritu Santo es fuente de sanación? Porque es el único que te revela la verdad. Por eso Jesús insistía mucho en esa promesa del Padre. Por eso Jesús insistía mucho. Les conviene que yo me vaya. Les conviene que yo me vaya para que mi Padre les envíe el Espíritu Santo. ¿A qué se refería? Les conviene que yo muera,
para que mi Padre les envíe la promesa del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el único que les va a revelar la verdad y la verdad los hará libres. Por eso el Espíritu Santo es fuente de sanación, porque es el único que viene a desenmascarar tu propio yo. Recuerda que la sanación es de adentro hacia afuera. No podemos pretender sanar de afuera hacia adentro. No, ojo con eso. Es de adentro hacia afuera. Por eso la importancia del Espíritu Santo como fuente de verdad, porque es el único que nos viene a desenmascarar y es el único que nos lleva a la verdad. El Espíritu Santo es fuente de sanación porque nos quita de buscar fantasmas, de buscar culpables. Estamos tan acostumbrados a buscar culpables. Hermano, hermana, ya basta de buscar culpables. Es hora de aceptar la solución. ¿Y quién es la solución? Jesucristo, camino, verdad y vida, que te revela el Espíritu Santo. Es el único que te puede dar la victoria sobre tus ataduras y tus enfermedades. Pero ese misterio que te acabo de repetir, solamente te lo revela el Espíritu Santo. Deja que el Espíritu Santo te toque. Deja que el Espíritu Santo te dé ese toque de su presencia para que te revele la verdad y la verdad te haga libre. Deja que te toque el Espíritu Santo. Y recuerda, no hay otro camino, no hay otra verdad, sino Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Déjate tocar y deja que te revele la verdad en la persona de Jesucristo, que es camino, verdad y vida. Ahora quiero que nos centremos en el Espíritu Santo como aquel que adiestra nuestras manos para el combate. Miren estas palabras de San Agustín. El Espíritu Santo es, por lo tanto, aquel que adiestra nuestras manos para la batalla y nuestros dedos para el combate. Es el Espíritu Santo el que nos da la capacidad de poder vencer nuestros adversarios. Y hablábamos en el primer bloque que el vencimiento de nuestros adversarios no es de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Por eso el Papa León XIII en 1897 hacía una advertencia profética y decía: urge, carácter de urgencia. Repito, carácter de urgencia. Papa León XIII en 1897. Urge enseñar a los católicos la doctrina del Espíritu Santo. Fíjense qué palabras del Papa León XIII en 1897. Hace más de un siglo. Y fíjense esas palabras: urge enseñar a los católicos la doctrina del Espíritu Santo. Aquí viene el porqué. Porque si los católicos, decía el Papa León XIII, no saben quién es el Espíritu Santo, van a perder el sentido del pecado. Y San Pablo nos advierte y nos dice que el fruto del pecado es la muerte, es la enfermedad. La enfermedad del odio, del resentimiento, porque aquí estamos meditando no solamente en las enfermedades físicas, sino en las enfermedades del alma, que son donde se da toda enfermedad y la mayoría de las enfermedades físicas. Es ahí donde nosotros tenemos que descubrir esas enfermedades del odio, del resentimiento, esas enfermedades de la venganza, esa enfermedad que nos amarga, que nos frustra. Por eso el Papa León XIII decía: urge enseñar a los católicos la doctrina del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el único que nos puede revelar la verdad. Es el Espíritu Santo el que nos pone cara a nuestras miserias. Es el Espíritu Santo que nos pone frente a nuestras propias máscaras. Y miren lo que dice la iglesia. La iglesia es madre y maestra. Y la iglesia nos habla de ese camino a la sanación, de ese camino a la libertad. Porque para eso fuimos liberados, para ser libres. Recuerden lo que veíamos en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, versículo 1 de San Pablo. Cristo nos ha liberado para que seamos libres, para que seamos felices. No dejemos que nos vuelvan a llevar a la esclavitud. Ahora, la iglesia nos propone esto y este camino a través del Espíritu Santo en el catecismo, en el numeral 357. Por haber sido hecho a imagen de Dios, el ser humano tiene la capacidad y tiene la dignidad de persona. No es solamente algo, sino alguien. Es capaz, en la libertad, de conocerse, poseerse
y darse libremente y entrar en comunión con otras personas, y es llamado por la gracia a una alianza con su Creador, a ofrecerle una respuesta de fe y de amor que ningún otro ser puede dar en su lugar. Quiero resaltar estas 3 palabras del Catecismo Católico numeral 357. Conocerme, poseerme y darme. A ver, vamos a situarnos en la primera palabra, conocerme, conocerme, conocerme. Les decía en el primer capítulo que estábamos reflexionando sobre el Espíritu Santo, fuente de sanación, que muchas veces nosotros estamos buscando culpables. Usted está buscando culpables. Siempre estamos justificando nuestras malas acciones y caemos en el mismo error de nuestros primeros padres. Usted recuerda lo que dice el libro de Génesis, capítulo 3. Génesis capítulo 3, versículo 9. Adán, Adán, ¿dónde estás? Adán, ¿dónde estás? Adán, ¿dónde estás? ¿Y dónde estaba el Adán? Escondido. ¿Dónde estaba el Adán? Escondido. Escondido en su pecado, porque esa es la primera reacción del hombre cuando desobedece a Dios. Ese es el fruto del pecado, que dejamos de sentirnos hijos frente a un Padre que nos quiere amar y nos quiere perdonar. Y se volvió a escuchar, dice Génesis, la voz del Padre que decía, Adán, ¿dónde estás? Y de repente Adán saca la mano y dice, aquí estoy. ¿Y dónde estaba Adán y Eva? Escondidos, escondidos, escondidos. Entonces papá se acerca porque no quiere la enfermedad en el hombre, no quiere la condenación del hombre, no quiere tu condenación ni mi propia condenación. Por eso Dios a lo largo de nuestra vida ha inventado circunstancias, caminos para que volvamos a Él. Entonces Dios se acerca y le dice a Adán, ¿qué haces ahí? Estamos desnudos. Y cuando Adán le contesta que está desnudo, papá Dios le pregunta y le dice, ¿acaso comiste del fruto del árbol que te prohibí? ¿Acaso comiste del fruto del árbol que te prohibí? Miren lo que hace el pecado, cómo el pecado enferma, cómo el pecado destruye, degrada, esclaviza. ¿Acaso comiste del árbol que te prohibí? Fíjate la pregunta que le hace papá Dios a Adán. La respuesta era muy sencilla. La respuesta era decir, sí, te fallé, comí. ¿Pero qué fue lo que hizo Adán? Culpar a Eva. Una semana antes, cuando el Señor le da la Eva, el Señor se la presenta, Adán la ve y escuchamos aquel suspiro de Adán desde el corazón. Este es hueso de mis huesos, carne de mi carne, qué hermosa mujer. ¿Y qué escuchamos después? Esa que tú me diste, esa que no te pedí. Y Dios, que no quiere la condenación del hombre, sino su sanación, su salvación, le pregunta a Eva, ¿qué pasó, Eva? Y Eva le dice, no, yo no fui, fue la serpiente. ¿Y qué sucede? El hombre no reconoce su pecado. El hombre no reconoce su enfermedad, que es la desobediencia. Y Dios los aparta del paraíso. Perdieron la oportunidad de encontrar a Dios como el médico de sus almas. Perdieron la oportunidad de pasar de creador a criatura, de padre a hijo. ¿Pero qué fue lo que impidió? Su soberbia, su orgullo, su prepotencia. Dice San Ignacio de Loyola en sus ejercicios que la soberbia, el orgullo y la prepotencia son el arma más poderosa que el demonio usa para mantenernos enfermos. Pero también es el arma más poderosa que usa para apartarnos de la sanación y la misericordia de Dios. Entonces, primera propuesta de la iglesia, conocernos. Fíjense lo que dice en el catecismo, en el numeral 357, conocernos. Conocerte es dejar de culpar a los demás. Es dejar de culpar a los demás por los fracasos en tu vida. Es dejar de culpar a los demás de todas tus enfermedades. Es el momento de reconocer tu fragilidad. Es el momento de reconocer tu arcilla. La palabra humildad, dice Santa Teresa de Ávila, es la verdad. Y la palabra humildad, en el sentido gramatical, viene de la palabra humus, en latín humus, que quiere decir en castellano polvo, tierra. Tú y yo somos frágiles. Y lo primero que tenemos que reconocer a través del Espíritu Santo como fuente de sanación es nuestra fragilidad. Es nuestra fragilidad. A mí me encanta lo que dice San Agustín frente al pecado y dice, el pecado es así, hinchazón de uno mismo hasta el desprecio de Dios. Repito, San Agustín, el pecado es así, hinchazón de uno mismo
hasta el desprecio de Dios. El no conocernos y aceptar nuestras fragilidades nos hunde en nuestra propia enfermedad. Por eso el Espíritu Santo lo primero que hace, y Jesús insistía y les decía, cuando venga el Espíritu Santo les va a revelar la verdad, y la verdad los va a hacer libres. Pero el Espíritu Santo no te va a revelar la verdad de tu vecino, de tu vecina. No, el Espíritu Santo te va a revelar tu propia verdad, tu propia fragilidad, para que reconociendo tu fragilidad podamos pasar a la segunda parte, que es poseerte. Fíjate lo que hace el Espíritu Santo. Te lleva a poseerte, pero partiendo de algo muy doloroso, de conocerte. La persona que no se conoce es una persona que nunca va a tener control de sí misma. Es una persona que nunca va a ser feliz, porque va a ser una marioneta que se va a mover al antojo de los que están en su entorno. Pero cuando tú te conoces, te posees. Ese es el segundo paso, poseerte. Tener autoridad de tu carácter, tener autoridad de tu temperamento, tener autoridad de tus sentidos, tener autoridad de tu vida. Una persona que vive en los chismes, que vive cegada por el chisme, es una persona que no tiene autoridad. Una persona que no se conoce, que no conoce su fragilidad, no huye de esas ocasiones de enfermedad, no huye de esas ocasiones de esclavitud. Pero cuando tú ya te conoces a través del Espíritu Santo, empiezas a tener autoridad de tu vida. Entonces, Catecismo Católico numeral 357, conocerme, poseerme. Y el poseerme me lleva al tercer paso, que es ser libre. El Espíritu Santo te conduce a la libertad, y te conduce a la libertad porque es fuente de verdad y de sanación. Por eso tenemos que recordar estas palabras de San Basilio. El diablo ha perdido su poder en presencia del Espíritu Santo. Pero ahorita que volvamos te voy a explicar mejor esa parte. Te repito, San Basilio nos los ha dicho. El diablo ha perdido su poder en presencia del Espíritu Santo. ¿Por qué? Miren, recuerden lo que veíamos en el bloque anterior. Si nosotros no somos capaces de poseernos, no vamos a conocernos. No vamos a conocernos. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos dé la gracia de poseernos, que nos dé la gracia de reconocer nuestra propia enfermedad, nuestra propia miseria. ¿Por qué? Porque es importante esto que San Basilio nos dice. El diablo ha perdido su poder en presencia del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el único que nos puede revelar la verdad. Recordemos estas palabras de Santo Tomás de Aquino cuando nos habla del Espíritu Santo. Donde se busca la verdad, ahí tiene que estar el Espíritu Santo. Y nos quedábamos con la última parte de los tres momentos que nos presentaba el Catecismo Católico en el numeral 357. Conocerme, poseerme y darme libremente, o sea, la libertad. Al final, todo desemboca en la libertad. Ya no somos personas acomplejadas, temerosas, porque ya no escuchamos aquellas voces que nos dice, ¿para qué vas? ¿Para qué caminas? ¿Para qué te confiesas? ¿Para qué comulgas? ¿Para qué vas al grupo? ¿Para qué vas a la iglesia? No vayas, no vas a salir adelante. Mentira, mentira. Recuerda las palabras de San Basilio. El diablo ha perdido su poder en presencia del Espíritu Santo. El diablo ha perdido su poder en presencia del Espíritu Santo. Pero para que el diablo pierda su poder en presencia del Espíritu Santo, hay que invocarlo. Tenemos que invocarlo al Espíritu Santo. Y tenemos que llamarlo. Y tenemos que decirle, dulce huésped del alma, ven a mi corazón. Porque Él es muy sensible. Él respeta nuestro libre albedrío. Se los he comentado otras veces. Recordemos esta frase que me encanta de San Agustín. El Dios que te crió sin tu consentimiento no puede salvarte sin tu consentimiento. ¿Sí? ¿Escuchaste bien? Es una realidad lo que te acabo de decir. Palabras de San Agustín. El Dios que te crió sin tu consentimiento no puede salvarte sin tu consentimiento. O sea, Él te propone un camino, Él te marca un camino, pero eres tú quien decide. Por eso me encanta este último paso que dice darse libremente, o sea, es desembocar en la libertad, conocerme, poseerme. Poseerme es tener autoridad, porque ya te conoces.
porque no vas a ser una saeta que se va a mover conforme a tu entorno, sino tú sabes quién eres. Tú reconoces tu fragilidad. Por eso repito las palabras de San Ignacio de Loyola. Son 3 enemigos del alma, 3 enemigos para sanar: soberbia, orgullo y prepotencia. Esos 3 enemigos no nos permiten ser libres, pero tenemos a un aliado, No nos sintamos las víctimas. Ojo con eso, hermano. No se trata de sentirte la víctima y decir, ay, pobrecito yo, ay, cómo lloro, cómo sufro, cómo me duele. No, tenemos que aprender a vivir con dignidad. Y por eso el Espíritu Santo es importante en nuestra vida. Por eso el Espíritu Santo es fuente de sanación. Por eso el Espíritu Santo es el único que nos revela la verdad. Y miren lo que dice el Padre Pío. Este Padre amado y que amaba al Espíritu Santo, San Pío. Miren lo que dice. No dejes que las innumerables tentaciones que se te presentan te atemoricen, porque el Espíritu Santo advierte al alma devota que está tratando de avanzar en los caminos del Señor para que se prepare a enfrentar las tentaciones. Te repito porque me encanta esta frase del Padre Pío. No dejes que las innumerables tentaciones que se te presentan te atemoricen. O sea, no te sientas la víctima, no te sientas acobardado, no te sientas cayendo en la quejabanza. No te atemorices, porque el Espíritu Santo advierte al alma devota que está tratando de avanzar en los caminos del Señor para que se prepare a enfrentar las tentaciones. Para que se prepare a enfrentar las tentaciones. Es el momento de enfrentar tus heridas. Es el momento de enfrentar tus enfermedades interiores. Es el momento de enfrentar tu depresión, tu desesperación, tu angustia. Pero en ese enfrentar no estás solo, no estás sola. Tienes a un aliado, y ese aliado es el Espíritu Santo. El aliado que nosotros tenemos para sanar, para que se rompa toda cadena, para salir victoriosos de nuestra propia miseria, es el Espíritu Santo. Es el mejor aliado que nuestro papá nos ha enviado en Cristo Jesús para salir vencedores. Estamos en un combate, estamos en una lucha. ¿Cuáles son esas tentaciones que a diario estamos viviendo? San Pablo nos las expone. Esas enfermedades, porque el fruto del pecado, repito, el fruto del pecado es la muerte. La muerte que nos mata, la muerte que nos destruye, la muerte que viene al acecho de cada uno de nosotros para destruirnos. El pecado es la muerte, hermanos. El pecado destruye, el pecado aniquila, el pecado mata. El pecado mata. Y el pecado desespera. Mira que San Pablo lo vivió y nos lo dice en Romanos capítulo 7, versículo 14. No entiendo mi proceder. No entiendo por qué queriendo hacer lo bueno, termino haciendo lo malo. Enfermos de nuestra voluntad. ¿Cuánta gente está enferma de su voluntad? Que queriendo hacer lo bueno, termina haciendo lo malo. ¿Cuánta gente está enferma en su voluntad? Que queriendo obrar correctamente, obra incorrectamente. ¿Y saben por qué? Porque nos hace falta la gracia y el poder del Espíritu Santo. Cuando ya San Pablo se cansó de ese momento de no entender, él le dijo, Señor, aparta de mí este aguijón, aparta de mí este pecado. Y el Señor le dijo, no, mi gracia te basta para vencer. Y eso es lo mismo que te dice el Señor. Como dice el Padre Pío, es el momento de enfrentar las tentaciones, pero sabiendo que no estamos solos, que tenemos a un aliado que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que viene en auxilio de nuestra debilidad. Ya no nos comportemos como cobardes. Ya basta de comportarnos como cobardes. Ya basta de comportarnos como cobardes. Es el momento de dignificarnos. Es el momento de levantarnos. Es el momento de empezar a vivir con dignidad, aún cuando estamos en medio de una lucha. Porque mira lo que dice San Pablo en Gálatas capítulo 5. En cambio, el Espíritu produce amor, alegría, paz, tolerancia, amabilidad, bondad, lealtad, humildad
y dominio de sí mismo. Eso es lo que produce el Espíritu Santo. ¿Pero qué produce la carne? La carne produce adulterio, lujuria, libertinaje, idolatría, corajes, odios, resentimientos. Eso es lo que produce Gálatas capítulo 5, versículo 19. Y en Gálatas capítulo 5, versículo 22, nos menciona lo que produce el Espíritu Santo. Ahora, aquí la pregunta es muy sencilla. ¿Qué es lo que quiero que produzca en mi vida el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que quiero que se produzca en mi vida? ¿Los frutos de la carne, que son muerte, que son enfermedad, que son autoestima baja? ¿O queremos que el Espíritu Santo venga a sanar? ¿O queremos que el Espíritu Santo produzca el amor, la paz, la alegría, el dominio de sí mismo? Yo te hago una pregunta, joven. Tú que estás en esa lucha constante. Yo te hago una pregunta a ti, mamá, papá, mujer, varón, que estás en esa lucha constante. ¿Quién quieres que produzca en tu vida? ¿La carne que produce muerte, enfermedad, desorden, esclavitud? ¿O quieres que el Espíritu Santo, que es fuente de sanación, produzca en tu vida paz, amor, alegría, pero sobre todo esa sanación que necesitas? Ahí es donde nosotros nos tenemos que decidir. Ahí es donde tú y yo tenemos que tomar una decisión. Es ahí donde tú y yo vamos a marcar una pauta del antes y el después. ¿Frutos de la carne o frutos del Espíritu Santo? La decisión es de cada uno de nosotros, pero tenemos a un aliado, repito. Y te repito la frase del Padre Pío que me encanta. No dejes que las innumerables tentaciones que se te presentan te atemoricen. Ya basta de vivir con cara de chicle aplastado, con cara de vinagre, nos los ha dicho el Papa Francisco. Porque el Espíritu Santo advierte al alma devota que está tratando de avanzar en los caminos del Señor para que nos preparemos a enfrentar las tentaciones. Por eso la importancia del Espíritu Santo como fuente de sanación. Por eso la importancia de adentrarnos en el Espíritu Santo para que empecemos a tener una mentalidad de que todo lo podemos en Cristo Jesús. Déjate envolver por el Espíritu Santo para que Él te dé la gracia, el impulso, el estímulo para que puedas avanzar. Déjate tocar y deja que te dé ese toque para que puedas enfrentar tus enfermedades. ¿Cuáles? Las que van de adentro hacia afuera. Esos temores, esos complejos, esa depresión, esa tristeza. Es el momento de enfrentarla, pero no solo, con el Espíritu Santo. Fuerza de Dios que te anima a proclamar que no hay otro camino, no hay otra vida y no hay otra salvación sino Jesucristo. La importancia del Espíritu Santo para emprender este camino de sanación en nuestra vida. Y miren, hay algo que nosotros tenemos que descubrir y son estas palabras del Papa San León Magno. Miren esta frase que me encanta. Conoce, oh cristiano, tu dignidad y tu semejanza, ya que participas de la naturaleza divina. No quieras caer de nuevo en tu antigua bajeza. Qué palabras tan bellas. La repito. Conoce, oh cristiano, tu dignidad y tu semejanza, ya que participas de la naturaleza divina. No quieras caer de nuevo en tu antigua bajeza. Vamos a quitar la palabrita, con permiso de San León Magno. Conoce, oh cristiano. Vamos a poner conoce, oh Carlos, Gilberto, Xóchitl, Margarita, Lupita, Javier. Conoce, Francisco, tu dignidad y tu semejanza, ya que participas de la naturaleza divina. No quieras caer de nuevo en tu antigua bajeza. Es el momento de tomar una decisión. Estamos en el cuarto segmento. Estamos en este cuarto segmento donde es la decisión de tu vida. Porque de aquí se puede hablar de un antes o un después. Y tenemos que entender la importancia del Espíritu Santo en nuestra vida con esto que les he venido leyendo sobre el Espíritu Santo en el numeral 357. Hoy se los voy a leer ya en este segmento completo, este numeral, repito, 357. Por haber sido hecho a imagen de Dios, el ser humano tiene la dignidad de persona, no es solamente algo, sino alguien. En la libertad es capaz de conocerse, poseerse y darse libremente. O sea,
todo desemboca en la libertad y entrar en comunión con otras personas, y es llamado por la gracia a una alianza con su Creador, a ofrecerle una respuesta de fe y de amor que ningún otro ser puede dar en su lugar. El Espíritu Santo te mueve primeramente a conocerte, poseerte y darte libremente. No es hasta que te conoces, te posees y te das que entras en una comunión de amor y plena con los demás. Pero sobre todo, con la gracia, eres capaz de responder a una alianza de amor con tu Creador. Fíjate qué importante es el Espíritu Santo en nuestra vida. Es tan importante, hermanos, como el oxígeno para nuestro cuerpo. No podemos vivir, ya lo dijo el próximo santo, ahorita todavía beato Pablo VI. El Espíritu Santo es el alma de la iglesia. El Espíritu Santo es el alma de la iglesia. Fíjate lo que dice el catecismo y sobre todo la voz, es la voz de nuestra mamá iglesia. En el numeral 2670. Nadie puede decir Jesús es el Señor sino por influjo del Espíritu Santo. Cada vez que en la oración nos dirigimos a Jesús, es el Espíritu Santo quien con su gracia nos atrae al camino de la oración, puesto que Él nos enseña a orar recordándonos a Cristo. ¿Cómo no dirigirnos también a Él orando? Por eso la iglesia nos invita a implorar todos los días al Espíritu Santo, especialmente al comenzar y al terminar cualquier acción importante. Cualquier acción importante. La iglesia, como madre y maestra, nos invita a implorar todos los días al Espíritu Santo, especialmente al comenzar y al terminar cualquier acción importante. Por eso te voy a dar un consejo. Estamos en el momento de los consejitos. En la mañana, cuando te levantes, cuando abras tus ojos, cuando despiertes, bueno, antes de levantarte, invoca al Espíritu Santo para que te dé la gracia de vencer tus enfermedades interiores, para que te alimente y te fortalezca a través del don de la fe, porque ese es un día de combate. Pero también cuando llegue la noche, antes de quedarte dormido, invoca al Espíritu Santo para que te lleve a reconocer la mano de Dios en cada acontecimiento de tu vida y puedas alabar y glorificar al Señor. Es el Espíritu Santo el que nos mueve a la victoria. ¿Por qué? Porque mira lo que dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 8, versículo 36. Por eso, si el Hijo les da la libertad, serán verdaderamente libres. Si el Hijo nos sana, seremos realmente sanos. ¿A quién se refiere? A Jesús. Jesús es fuente de sanación, pero nos ha dejado a nuestro aliado, que es el Espíritu Santo, que es la fuente de fe para poder sanar en Cristo Jesús. No hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra vida, sino Jesucristo. ¿Y quién nos hace reconocer esa realidad? El Espíritu Santo. Nos lo dice San Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 3. Nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por influjo del Espíritu Santo. O sea, para que entendamos, no podemos reconocer a Jesús como camino, verdad y vida, si no es por el toque divino del Espíritu Santo. No podemos reconocer a Dios como nuestro papá y no podemos clamar Abba Padre si no es por el Espíritu Santo. No vamos a entender estos misterios si no es por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos capacita para que seamos hombres y mujeres que caminamos en la fe. La fe, que es un don del Espíritu Santo. Por eso hemos querido realizar estas reflexiones en estas 4 partes para que podamos entender la grandeza del Espíritu Santo. Es el gran desconocido en la iglesia, pero pronto, gracias a ti, será el gran conocido. Gracias a que vas a compartir esta reflexión que acabas de escuchar. Gracias a ti, que vas a convertirte en apóstol del Espíritu Santo, para que otros conozcan la verdad. Por eso te invito a que adquieras este material y mucho material más. Especialmente, te lo decía en el primer segmento, el librito La oración sanadora en el Espíritu Santo de tu servidor. Porque tenemos que ser apóstoles del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos enamora de la Eucaristía. El Espíritu Santo nos enamora de la confesión, porque es el que te hace reconocerte pecador, es el que te mueve a confesarte. El Espíritu Santo te enamora de las virtudes de María. El Espíritu Santo es el que te enamora de la iglesia.
Es el que te enseña a reconocer la iglesia y que dentro de la iglesia hay mucha fuente de sanación para ser hombres verdaderamente que podamos caminar de los hijos de Dios. No podemos pretender caminar en esa libertad si no es con la gracia del Espíritu Santo. No podemos pretender ser hombres y mujeres de fuego sin la gracia del Espíritu Santo. Necesitamos ese fuego. Necesitamos que nuestros corazones sean encendidos para ser sanados. Pero no podemos compartir esta buena noticia si primero no nos dejamos transformar por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que nos transforma de adentro hacia afuera. Por eso es mi invitación a que te conviertas en apóstol del Espíritu Santo, a que compartas al Espíritu Santo, a que compartas al Señor y dador de vida, el alma de la iglesia, que es esa fuente para sanar de nuestras heridas. Es esa fuente que nos lleva para abrir el baúl de nuestros recuerdos, esos recuerdos dolorosos que venimos arrastrando desde el vientre de mamá, desde nuestra niñez, nuestra adolescencia, nuestra juventud y nuestra vida actual. El Espíritu Santo es el que te da el impulso de ser atrevido. El Espíritu Santo es el que te da el impulso de ser atrevido y abrir ese baúl para que Jesús te venga a sanar. Por eso te invito y te repito, en este último capítulo, es el momento de ser un auténtico apóstol del Espíritu Santo. Comparte estas enseñanzas, comparte lo que hoy te he compartido. ¿Y sabes por qué te lo he compartido? Porque mi corazón está encendido. Porque el Espíritu Santo en mi vida ha sido esa fuente de sanación. Porque Él es el que me dio ese toque para poder perdonar a mi madre. Él es el que me dio ese toque para poder salir de la enfermedad del odio y del resentimiento que como consecuencia, fíjate la consecuencia, desembocaba ¿dónde? En una adicción a las drogas, en una adicción al alcohol, en una adicción desmedida a quererme autodestruir. Pero cuando el Espíritu Santo llegó a mi vida, Él me mostró la verdad. Y dejé de buscar culpables. Y fue cuando me levanté, porque te repito, insisto en esta parte, el buscar culpables te aparta de tu propia realidad y te aparta de aceptar la solución. El Espíritu Santo te desenmascara. Por eso te invito, insisto, a que te conviertas en un auténtico apóstol del Espíritu Santo. Y que dejes que el Espíritu Santo, como decía San Agustín, insisto en esta frase, el Espíritu Santo, por lo tanto, es aquel que adiestra nuestras manos para la batalla y nuestros dedos para el combate. Deja que el Espíritu Santo encienda tu corazón. Deja que el Espíritu Santo te convenza para que tú convenzas a otros, para que tú tengas esa fuerza, para que tú tengas esas ganas, ese deseo que tuvo Pablo, que tuvo Pedro, que tuvo Juan, que tuvo Marcos, Mateo, para que te conviertas en un auténtico discípulo de Cristo, para que el fuego del Espíritu Santo encienda tu corazón y seas más que victoriosos, porque no fuimos creados para la derrota, fuimos creados para hacer la gloria del Padre. Para eso fuiste creado. Fuiste criado, por eso San Agustín nos dice que todo fue creado para gritar la gloria de Dios, pero el que mejor refleja esa gloria es el hombre vivo. Es el hombre vivo, es el hombre vivo, y el Espíritu Santo es el único que te puede comunicar lo que dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 10, versículo 10. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Ánimo, pueblo de Dios, con el fuego del Espíritu Santo. Amén.